Harold Chipman, el Doctor de la Muerte. Nottingham es una ciudad histórica de autoridad unitaria en el condado de Nottinghamshire, en Inglaterra, famoso por la leyenda de Robin Hood y su rico patrimonio medieval. Situada a orillas del río Trent, destaca por el castillo de Nottingham, el City of Cave y la Universidad de Nottingham. Además de todo esto, es la cuna de uno de los asesinos en serie más prolíferos, Harold Frederick Chipman, un médico británico y asesino en serie, acusado de matar y asesinar a más de 200 de sus pacientes, corroborado solamente en 15 de ellos en primera instancia y más tarde elevado a 218. Es conocido por ser el asesino en serie más prolífico de la historia. Harold Frederick Chipman nació en el barrio de Westwood, un suburbio 7 kilómetros al norte del centro de la ciudad de Nottingham. Era el segundo de los 4 hijos de Harold Frederick Chipman, un conductor de camiones, y Vera Brittain. Sus padres, de clase obrera, eran metodistas devotos. Al crecer, Chipman demostró ser un excelente jugador de rugby en las ligas juveniles. Se destacó como corredor y en su último año en la escuela sirvió como vicecapitán del equipo de atletismo. Chipman estaba particularmente unido a su madre, que murió de cáncer de pulmón cuando tenía 17 años. De hecho, la muerte de su madre devino de una forma muy similar, lo que más tarde se convirtió en su propio modus operandi. En la última etapa de su enfermedad, ella recibió la morfina administrada en casa por un médico. El 5 de octubre de 1966, Chipman se casó con Penrose May Oxtoby. Tuvieron 4 hijos. Chipman estudió medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Leeds y se graduó en 1970. Comenzó a trabajar en Pontefract General Infirmary en Pontefract, Yorkshire Oeste, y en 1974 obtuvo su primer puesto como médico general en el centro médico Abraham O'Malley en Todmorden. En 1975 fue capturado falsificando prescripciones de petidina para su propio uso. Le multaron por 600 libras y fue obligado a asistir a una clínica de rehabilitación de drogas en York. Fue médico de cabecera en el centro médico de Donnybrook, ubicado en Hythe, cerca de Manchester, en 1977. Chipman continuó trabajando como médico en Hythe durante la década de los 80, hasta que en 1993 fundó su propia clínica en Market Street, deviniendo como un miembro respetado dentro de la comunidad. Ya en marzo de 1998, la doctora Linda Reynolds, que trabajaba en la clínica Brooke Surgery en Hythe, justo enfrente de la clínica de Chipman, fue a visitar a John Pollard, el forense del distrito de South Manchester, preocupado por los altos índices de mortalidad entre los pacientes de Chipman. En particular, destacaba el gran número de incineraciones realizadas de expacientes de Chipman, en su mayoría mujeres mayores. El caso fue tomado en consideración por la policía, que no tuvo en primera instancia suficientes pruebas como para arrestar a Chipman y levantar cargos contra él. En la investigación posterior sobre sus crímenes, culparon a la policía por asignar oficiales inexpertos en el caso. Entre el 17 de abril de 1998, cuando la policía abandonó la investigación y la eventual detención de Chipman, este mató a 3 personas más. La última fue Kathleen Grundy, una anciana de Hythe. El 24 de junio de 1998 murió en su casa. La última persona en verla con vida había sido el Dr. Chipman, quien luego firmaría su certificado de defunción. La hija de Grundy, la abogada Angela Woodford, quedó consternada cuando el abogado de su madre, Brian Burgess, informó que la última voluntad de su madre había sido desheredarla, donando el total de su herencia, 386,000 libras esterlinas, a Harold Chipman. Woodward denunció el hecho en la policía. El cuerpo de Grundy fue exhumado y examinado y se le encontraron niveles elevados de morfina. Con esas pruebas, Chipman fue finalmente arrestado el 7 de septiembre de 1998. Tras este suceso, la policía comenzó a examinar otras muertes certificadas por Chipman. Y elaboró una lista de 15 muertes sujetas a investigación. En los 15 casos, hubo sobredosis de morfina y los certificados de defunción estaban firmados por Chipman. Juicio y encarcelamiento. El juicio de Chipman, cuyo juez fue Mr. Forbes, comenzó el 5 de octubre de 1999. Chipman fue procesado por las muertes de Mary West, Irene Turner, Lacey Adams, Jean Riley Lomas, Jermaine Ancroft, Muriel Quinchao, Mary Quinn, Caitlin Wapstaf, Bianca Pomfret, Naomi Nuttall, Pamela Hillier, Maureen Ward, Winifred Mellor, Joan Melia, Caitlin Grundy, ocurridas entre 1995 y 1998. El jurado deliberó 6 días y Chipman fue condenado el 31 de enero del 2000 por el asesinato de 15 de sus pacientes, a los que mató con inyecciones letales de morfina.
El juez lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado. 2 años después, el entonces secretario de gobierno David Blockett aceptó la sentencia, justo antes de que el gobierno británico perdiera el poder de fijar las sentencias mínimas a los asesinos. En febrero del 2002, Harold Chipman fue expulsado del Registro Nacional de Médicos Británicos. Chipman negó insistentemente su culpabilidad y nunca hizo declaraciones sobre sus actos. Su defensa intentó en vano que no se le procesara por el asesinato de la señora Gundy, alegando que no había motivo suficiente para inculpar a Chipman. Su esposa, Brian Rose, mantuvo firmemente la inocencia de su esposo incluso después de su condena. Chipman es el único médico de la historia de la medicina británica encontrado culpable de asesinar a sus pacientes. El Dr. John Watkins Adams fue acusado en 1957 de haber matado a 160 de sus pacientes durante un periodo de 10 años. Posiblemente fue un antecedente para Chipman, pero fue absurdo. Chipman se ahorcó en su celda en la prisión de Wakefield a las 6:20 del 13 de enero del 2004, en vísperas de su cumpleaños número 58, y fue declarado muerto a las 8:10. Una declaración del servicio penitenciario indicaba que Chipman se había colgado de las barras de la ventana de su celda usando sábanas. Algunos soldados británicos expresaban alegría por su suicidio y alentaban a otros asesinos en serie a seguir su ejemplo. The Sun fue criticado por publicar la noticia en su página principal en tono festivo. Se podía leer "Chip Chip Hooray". Sin embargo, las familias de las víctimas expresaban su decepción, dado que con la muerte de Chipman nunca obtendrían la respuesta al porqué de los asesinatos de sus parientes. El secretario del Interior, David Buckland, señaló que la celebración era tentadora, diciendo: "Te despiertas y recibes una llamada diciendo que Chipman se ahorcaba y piensas, es demasiado pronto para celebrar. Y entonces descubres que todo el mundo está muy molesto con él". El motivo del suicidio de Chipman nunca se aclaró, aunque según informes se le había dicho a su oficial de libertad condicional que estaba considerando suicidarse para asegurar la seguridad financiera de su esposa, después de que le despojaran de su pensión del National Health Service. Primrose Chipman recibió una pensión completa del National Health Service, a la que no habría tenido derecho si Chipman hubiera cumplido los 60 años de edad. El estudiador de perfiles del FBI, John Douglas, ha afirmado que los asesinatos en serie están obsesionados con la manipulación y el control, y que suicidarse en la cárcel bajo custodia policial es su gesto final de control. No se sabe ni cuándo empezó Chipman a asesinar a sus pacientes, ni cuántos mató. Un informe hecho en julio de 2002 sobre las actividades de Chipman concluyó que había matado a por lo menos 215 pacientes entre 1975 y 1998, durante su estancia en Todmorden. La jueza Janet Smith dijo que muchas muertes sospechosas no podían atribuirse directamente a él. La mayoría de sus víctimas eran mujeres mayores que gozaban de buena salud, según los informes presentados después de su juicio.